Buenos días. Buenos días, señor juez. 9:36 de la mañana del jueves 31 de agosto del 2025. A través de esta audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de don César José Inostroza Pariachi en el proceso seguido por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. Expediente 14-2019-19. Vamos a acreditar los asistentes y esta audiencia se va a registrar además en audio y video. Señor fiscal. Buenos días, señor juez. Comparece por la primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, Alcides Mario Chinchay Castillo. Soy fiscal adjunto supremo titular asignado a este despacho. Reitero el domicilio procesal en la casilla 113930 del SINOE. Quien habla se encuentra inscrito en esta ciudad con el número 18.884 y me encuentro hábil para ejercer la profesión. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, muy buenos días. Señor fiscal, señores abogados, por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con registro CAI número 4604, domicilio procesal, avenida Arequipa número 5060, Miraflores, casilla electrónica judicial 49089, correo electrónico institucional pps.notificaciones@pg.gov.p y teléfono de contacto 9931499029. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Inostroza. Muy buenos días, señor juez supremo. Buenos días al representante del Ministerio Público y la Procuraduría y al señor César Inostroza Pariachi. Por la defensa de este último, el abogado Joel Macera Barriga, identificado con registro de matrícula, Colegio de Abogados de Lima 69870, con casilla electrónica del SINOE 62682, correo electrónico macera.abg@gmail.com y teléfono celular de contacto 977-535724. Gracias, doctor. ¿Puede acreditarse, señor Inostroza? Buenos días, señor juez supremo y señores que participan en esta audiencia. Mi nombre es César José Inostroza Pariachi, identificado con DNI 072-00754, con las demás generales de ley que obran en la carpeta fiscal. Gracias. Esto va por el abogado de la defensa, ¿verdad? Doctor Macera tiene el uso de la palabra por 12 minutos. Muchas gracias, señor juez supremo. Esta defensa técnica viene en vía de tutela de derechos a efecto de que vuestro despacho, señor magistrado, declare prueba ilícita todos los registros de comunicación que vienen siendo utilizados por la Fiscalía Suprema emplazada como elementos de convicción en esta carpeta 32-2022. En consecuencia, solicitamos que se declare prueba ilícita la misma y la expulsión de todos los registros de comunicaciones y sus derivados que vienen siendo utilizados en las mismas. Ello debido a que nosotros planteamos como vulneración de un derecho fundamental el derecho al juez legal y juez predeterminado por ley, principio de legalidad, entre otros. En la audiencia que nos convoca, señor juez supremo de investigación preparatoria, es una audiencia, o es la segunda audiencia de tutela de derechos respecto al mismo objeto, y ello debido a que primigeniamente el juez que precedió, el doctor Saúl Peña Farfán, mediante resolución 4 del 15 de abril de 2024, declaró improcedente la tutela de derechos, es decir, no hubo un pronunciamiento respecto al fondo del objeto de la tutela de derechos, que era la vulneración, ojo, al juez legal, juez predeterminado por ley, principio de legalidad procesal penal. Como consecuencia de esta resolución, mi defendido César José Inostroza Pariachi interpuso recurso de apelación y la Sala Penal Permanente, mediante resolución el 25 de febrero del 2025,
recaída en el recurso de apelación 125/2024, declaró fundado el recurso de apelación. Y el tribunal estableció dentro de sus fundamentos para declarar la nulidad de la resolución que la tutela de derechos es un medio regulado en el artículo 71 que tiene como finalidad controlar la legalidad de la función fiscal en las investigaciones fiscales, evitando la sanción y vulneración de derechos fundamentales. Pero además reconoce que la tutela de derechos procede en los casos de violaciones de derechos fundamentales y en aquellos en los que no existe una vía igualmente reparatoria. Fundamento 4.5 de esta resolución. Es muy importante, señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria, que vuestra judicatura tenga en cuenta esta resolución que ha sido objeto o mediante la cual se ha declarado la nulidad de la resolución del juez Peña Farfán. En esta misma resolución, la Sala Penal Permanente señala en el fundamento 7º que mi defendido, de manera expresa lo dice, está cuestionando si es que existe o no existe una resolución judicial de un juez legal, un juez supremo, dada la condición de alto funcionario público que tenía mi defendido César José Inostroza Pariachi. Asimismo, señor magistrado, hace referencia, y este es un dato también que usted tiene que tener en cuenta, que la vía idónea para poder cuestionar la legitimidad de los actos de investigación o de los registros de comunicación que vienen siendo utilizados en esta investigación signada con el número 32122 es la tutela de derechos. Y señala, por ejemplo, esto en el recurso de apelación 76, haciendo referencia al recurso de apelación 76-2021, fundamento 3.3, recurso de apelación 162-2022, Callao, fundamento 6.8 y siguiente. Por otro lado, señor magistrado, nosotros, o la Sala Penal Permanente, también establece un límite, o el objeto de nuestra tutela, y señala que la finalidad de nuestra tutela de derechos no ha sido nunca plantear la nulidad de la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Entonces vemos que la resolución de la Sala Penal Permanente marca el derrotero de cómo se debe llevar esta audiencia, fija los parámetros de qué tiene que ser objeto de discusión y debate. Frente a esta situación y cuando se produce la nulidad de la resolución del juez Peña Farfán, señor magistrado, y en pleno trámite del recurso, lo que la Fiscalía Suprema establece o hace es informar a la Sala Penal Permanente que en este caso habrían 6 resoluciones judiciales de levantamiento del secreto de las comunicaciones en contra de mi defendido César José Inostroza Pariachi. 6 resoluciones judiciales. Posteriormente, ante vuestro despacho, la Fiscalía Suprema ya no le informa que son 6, sino ahora le informa que son 3 resoluciones judiciales, que serían resoluciones emitidas, ojo, no por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, sino por el primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao de fecha 22 de diciembre de 2017, 31 de enero y 6 de abril del 2018, esas 2 últimas. Todas ellas por 60 días. Es decir, primero le señala que son 6 resoluciones a la Sala Penal Permanente y luego a vuestro despacho, que son 3. Esta información, señor magistrado, que la propia Fiscalía Suprema comunica a vuestra judicatura, nos permite afirmar lo siguiente, que en el caso concreto, teniendo el objeto de la tutela de derechos que estamos planteando, es decir, si existe resolución judicial del juez supremo de investigación preparatoria que autorice el levantamiento de los secretos de las comunicaciones, ¿existe o no? Nosotros consideramos con esta sola respuesta de la propia Fiscalía, no existe ninguna resolución emitida por un juez supremo. No existe. Y por tanto, ya nosotros consideramos con este actuar del Ministerio Público que se acreditaría la afectación al juez legal
procedimiento predeterminado por ley, principio de legalidad, debido proceso. ¿Por qué razón? Porque cuando se producen estos supuestamente registros o levantamiento del secreto de las comunicaciones de mi defendido, señor juez supremo, César José Nostroza Pariachi tenía con la condición de alto funcionario público, comprendida en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Y en virtud a la ley 27399, artículo 2, solo puede ser, señor magistrado, objeto de medidas limitativas de derecho un alto funcionario público o por un juez, por un vocal supremo titular o por un juez supremo de investigación preparatoria titular. En este caso, ¿qué es lo que le informó tanto a la Sala Penal Permanente como a vuestra judicatura el juez, el fiscal supremo? Que las resoluciones le habrían emitido ¿quiénes? El primer juzgado de investigación preparatoria del Callao. Y no solo eso, sino que el último párrafo del artículo 2 de la ley antes citada 27399 prescribe taxativamente: el fiscal de la Nación solicita la aplicación de las medidas limitativas de derecho al vocal titular menos antiguo de la Sala Penal de la Corte Suprema, el cual puede concederse mediante resolución motivada. En este caso, el Ministerio Público le dice que hay, primero le dice 6 a la permanente, 3 a vuestro despacho, y luego informa que se habrían emitido no por un juez supremo titular, sino por el juez de investigación preparatoria del Callao. Esta situación, señor magistrado, evidentemente vulnera los principios y derechos antes mencionados, vinculado a un derecho constitucional que es el secreto a las comunicaciones. Y si se acredita, como lo estamos acreditando en esta audiencia y con la propia respuesta del representante del Ministerio Público, que se ha afectado derechos de orden constitucional de mi defendido César José Nostroza Pariachi, en función al artículo 8 en Romanos, numeral 2 señala, carece de efecto, del Código Procesal Penal señala, carece de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de derecho fundamental de la persona. Y el artículo 159 del mismo cuerpo normativo, el Código Procesal Penal, señala: el juez no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de derechos fundamentales de la persona. Y esto, señor magistrado, obliga a vuestra judicatura, que se rige bajo el principio de legalidad procesal penal, a excluir todos los registros de comunicaciones o pruebas derivadas como consecuencia de o registros de comunicaciones que vienen siendo utilizadas en esta carpeta fiscal. Nosotros ponemos énfasis, señor juez supremo de investigación preparatoria, a esta carpeta fiscal de manera reiterada. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, cuando presenta las 3 resoluciones judiciales a vuestra judicatura, hace referencia, sin mayor detalle, a que existiría una resolución judicial emitida por vuestra judicatura en resolución 40 número 40 del 14 de julio del 2023, recaía en el expediente 4-2018-29. A efectos de dar a entender la validez de estas resoluciones judiciales y que nosotros habríamos solicitado el reexamen y vuestra judicatura se pronunció declarando improcedente porque lo que estábamos planteando era un recurso de apelación y no un reexamen propiamente dicho, conforme usted ya conoce este incidente. Al respecto debemos señalar lo siguiente: esta resolución judicial a la que se hace referencia, emitida por vuestra judicatura en el expediente 4-2018-29, estaba referido única y exclusivamente, señor juez supremo de investigación preparatoria, a los audios que estaban siendo utilizados en la carpeta 8-2018. Ojo, 8-2018, es decir, el objeto que se planteó en aquella fecha como reexamen, que usted lo consideró como recurso de apelación, tenía un objeto definido, que eran registros de comunicaciones que se estaban utilizando en otra carpeta fiscal. Lo que estamos solicitando acá es de la carpeta 32-2022 y no de la 8-2018. Es decir, no hay ninguna conexión entre el objeto de que
que el objeto mediante el cual se emitió esta resolución emitida por vuestro despacho en la carpeta 8, en el expediente 4 de 2018, y lo que ahora nosotros solicitamos. En ese sentido, señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria, habiéndose acreditado de manera contundente con la propia actuación del Ministerio Público, que lo que estamos cuestionando nosotros es la existencia de una resolución judicial emitida por un juez supremo. Y respecto a ese tema tiene que haber pronunciamiento por parte de vuestra judicatura, teniendo en cuenta la resolución que ha declarado nula la resolución emitida por el juez Peña Farfán. En ese sentido, solicitamos que se declare fundada nuestra tutela de derechos y que se declare prueba ilícita todos los registros de comunicación que vienen siendo utilizados en esta carpeta y se expulsen de la presente investigación. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Chinchay, tiene uso de la palabra, también por 12 minutos. Muchas gracias, señor. En primer lugar, sobre el tema de prueba ilícita, este Ministerio Público no entiende en esta carpeta a qué pruebas se refieren. Aquí no hay pruebas. No hemos llegado a la etapa intermedia, no se ha hecho prueba anticipada sobre estas grabaciones. Entonces, la única manera en que las grabaciones se pongan a prueba es que aquí en la investigación se hayan hecho pruebas anticipadas, eso no ha sucedido. Por otro lado, que ya estemos en etapa intermedia, ya se haya presentado acusación y ahí se hayan ofrecido como prueba estos audios. Eso todavía no ha sucedido. Y creo que no podemos trabajar esta sesión, esta audiencia, señor, sobre base de virtudes adivinatorias, ¿no? O sea, adivinar que el Ministerio Público en la etapa intermedia, en caso de que se incline por una acusación, va a presentar como prueba este material. Dice el Fundamento Jurídico 17 del Acuerdo Plenario 4 de 2010 que se puede excluir vía tutela material probatorio, y ahí viene justamente el tema implicante. Bueno, tendría que ser material probatorio, pues justamente eso todavía no sucede. Se puede excluir material probatorio, eso es lo que dice el Fundamento Jurídico 17 del Acuerdo Plenario. Entonces, no dándose el supuesto, ya sería improcedente este pedido, ¿sí? de plano. Pero bueno, entrando a algunas consideraciones sobre el tema del juez supremo, que tiene que ser un juez supremo, recordemos que lo que ha dicho la resolución que anuló la primera resolución, esta incidencia, y que ordenó que se haga esta incidencia del día de hoy, es que ese es un cuestionamiento, ¿no? La defensa cuestiona, o sea, no se está diciendo, por si acaso, la Sala Suprema ha dicho que tiene que haber una resolución de juez supremo, porque si no, el asunto no podría tener cauces de legalidad. Eso no lo ha dicho. Ha dicho, la defensa está aduciendo que tiene que ser un juez supremo el que emita la resolución correspondiente y, por lo tanto, hay que atender, hay que responder a ese pedido. Nosotros solicitamos que ese extremo sea atendido declarando infundada ese extremo, ¿no? Por las razones que voy a sustentar a continuación. Hay justo en la resolución que ha hecho alusión el señor abogado de la defensa, la resolución número 40, que es de otra naturaleza, ¿no? Resolver el reexamen de levantamiento. Hay una línea argumental que resume los argumentos de la defensa en el 4.1 de esa resolución, entre las páginas 7 y 8. Y justamente ahí creo que radica lo esencial para el fondo de nuestra pretensión procesal. Hay un argumento. El argumento es una suerte de escepticismo de la defensa sobre una alegación de las señoras fiscales provinciales sobre el tema de cómo llegaron los números de las personas involucradas en esta carpeta a su conocimiento, es decir, a su grabación. Y bueno, argumenta la defensa ahí que es inverosímil, es increíble, no se puede admitir que estas señoras fiscales no hayan sabido que se trataba de grabaciones de un magistrado supremo. Al momento se entiende de
haber hecho los actos de intervención por autorización judicial, ¿no? Cumpliendo la exigencia que ha hecho el auto supremo que anula y ordena esta diligencia, se ha presentado un escrito que lleva fecha 22 de julio de 2025, que ha sido aludido por la defensa, en que hemos expuesto 3 resoluciones que ordenan o autorizan el levantamiento del secreto de las comunicaciones, y algo mucho más interesante en el 2.2, en la página 3 y siguientes de este escrito, en que se cumple el mandato de la sala, en que se autoriza la remisión de copias de este material registrado, que todavía no es prueba, es acto de investigación, así que no entra en la categoría de material probatorio, como es el Fundamento Jurídico 17, a esta carpeta, ¿no? Que tampoco es, lo decimos claramente, tampoco es una resolución de juez supremo. Este tema entonces se basa en una alegación de buena fe, es decir, en el sentido de que las señoras fiscales, al momento de llegar a esta información y sobre todo al momento de pedir la autorización, no tenían conocimiento de que había un magistrado supremo involucrado. El tema de que esta resolución que se ha invocado del año 23 sea de la carpeta madre, como se llama aquí en el Ministerio Público, la 8/2018, consideramos un argumento plenamente irrelevante. ¿Por qué? Porque se trata de exactamente la misma clase de actos. O sea, se trata de una resolución de primera instancia, de un juez de primera instancia que autoriza la interceptación de las comunicaciones. Se trata también de la misma vía en que esto llega a este proceso a través de una resolución de la ya entonces llamada Sala Penal Nacional. Así que, si bien se trata de otra carpeta, decir es que eso es de otra carpeta no tiene en consideración de nosotros ninguna relevancia porque se trata exactamente del mismo hecho. O sea, no podemos decir que el mismo transcurso de actos procesales puede ser lícito en la carpeta madre y resulta que acá hay lícito, ¿no? Porque se trata exactamente de las mismas cosas. Bueno, este argumento de no te creo, no creo que no supieras, lo cual pues viciaría, ¿no? Haría que la acción de las señoras fiscales haya sido tachada, digamos, de mala fe, de saber que a propósito, deliberadamente, que se estaba interviniendo comunicaciones de un juez supremo, y a pesar de eso, ¿no? Con torva decisión decidieron pedir, eso no ha sucedido, eso simplemente es un alegato de la defensa, pero eso no ha sido recogido. Entonces, en tal medida, el Ministerio Público señala que no hay esta exigencia, porque tendría que haberse pedido, una vez más, facultades adivinatorias, o sea, se tendría que haber pedido a las señoras fiscales principales que sepan anteladamente, antes de que esa información legalmente, porque si al llegar a su conocimiento, bueno, antes de que se llegara a los resultados de la interceptación, ya tenían que saber, ¿no? Las facultades de adivinación ya tenían que saber que se trataba de un juez supremo. Como eso es sencillamente inadmisible y como a continuación se procedió de buena fe al tomar conocimiento ya recién, después, ex post facto, de que se trataba de un material relacionado con un juez supremo, entonces es que se ha canalizado tanto en la carpeta madre 8/2018 como en esta carpeta. Y para esto, la remisión no podría haberla hecho un juez supremo, eso es una petición de principio, porque esto no lo autorizó un juez supremo, esto lo autorizó de buena fe, repito, salvo que la defensa nos exija a los operadores a facultades de adivinación, esto se ha hecho de buena fe y una vez que se descubrió ese dato, se dio el canal correspondiente, esto pasó del Callao, como sabemos, a la Sala Penal Nacional y ahí por eso es que el juez Chávez Tamaris es el que da la autorización de que se incorporen a estas carpetas. Ahí es donde la defensa debió, vía impugnación, ahí debió decir, un momentito, no encontramos conforme a derecho que se incorpore a esta carpeta por las razones que el abogado de la defensa ya ha aducido. Entonces, bajo esa pauta, si lo hubieran hecho en su momento, se hubiera podido cuestionar. Entonces, dejando en claro que no se ha establecido
que tiene que ser un juez supremo, solamente se dice, hay un agravio expresado por la defensa sobre que debería haber sido en consideración de la defensa un juez supremo y que eso es lo que se tiene que ventilar aquí. En ese sentido, y reiterando nuestro pedido de que no, por las razones expuestas, no tiene que haber sido un juez supremo, salvo que el señor abogado, una vez más, le pida facultades de adivinación a los fiscales provinciales, es que consideramos que no ha habido ninguna vulneración de los derechos fundamentales del señor Inostroza Pariachi y, por lo tanto, no hay una causal de tutela, razón por la cual pedimos que se declare infundada esta. Gracias, doctor Chinchay. Por la Procuraduría, doctor Fernández. Consulvenia, señora magistrada. En efecto, la resolución que resuelve en recurso de apelación este incidente emitido por la Sala Penal Permanente en la apelación 125-2024 establece la pauta en la que el juzgado de investigación preparatoria, en este caso llevado a cabo la audiencia por otro juez, ha incurrido en un error de motivaciones. No habla sobre el fondo del asunto, no dice cuáles son, en todo caso, la forma de resolver, una suerte de revocar la resolución, sino hace una declaración de nulidad de la resolución y establece la pauta en el fundamento séptimo y octavo, página 7 y página 8 de esta resolución. En el fundamento se dice, no se cuestiona el resultado, dice la resolución. Lo que se cuestiona es que las grabaciones de las comunicaciones telefónicas se habrían realizado sin la autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Ese es el kit, en todo caso, o punto que dice que el Juzgado de Investigación Preparatoria debería pronunciarse. Es decir, si es que corrobore, ¿no? Si es que la autorización judicial fue dado o no dado por un Juzgado de Investigación Preparatoria. Y esto debe concatenarse, señor magistrado, con la primera definición que hace la resolución respecto a la tutela de derechos. Y dice, la tutela de derechos es residual. Y dos, que está dirigido a controlar los actos de la policía y del Ministerio Público, no de un órgano jurisdiccional. Esto es, señor magistrado, la idea que entendemos central de esta resolución va a ir enfocada en dos sentidos. Primero, definir el ámbito que ya se sabe, ¿no? Que la tutela de derechos no cuestiona una resolución judicial, no podría cuestionar una resolución judicial, sino solamente actos del Ministerio Público y actos de la policía. Y dos, que el asunto que vuestra judicatura debe decir es que las resoluciones tuvieron o no autorización judicial. Por esa razón es que se indica que la Fiscalía Suprema haga alusión a cuáles fueron esas resoluciones judiciales que autorizaron justamente la Audiencia del Secreto de las Comunicaciones de Inostroza Pariachi. La Fiscalía ha cumplido con este escrito del 24 de julio del año 2025. Precisa, son 3 resoluciones. La resolución 1 del 22 de diciembre del año 2017, en el expediente 2903-2017, cuaderno 84. La resolución del 1 del 6 de abril del año 2018, en el expediente 1032-2018. Y la última resolución, la resolución número del 26 de agosto del año 2022, en el expediente C33-2018. Son resoluciones, señor magistrado, que informan que la autorización judicial del levantamiento del sector de las comunicaciones han sido dadas por un juez. Es decir, sí existe una autorización judicial. En este contexto, entendemos que el juzgado no podría establecer, señor magistrado, si estas autorizaciones judiciales dadas por estos jueces tienen o no el mérito, o en este caso, examinar la resolución en sí misma. Por una sencilla razón de que son resoluciones dadas por un juez competente y porque ningún juez puede abocarse a una causa que haya sido resuelta. Y dos, porque la tutela de derechos no habilita examinar resoluciones judiciales. Habilita, o, en este caso, el catálogo de derechos fundamentales del artículo 71. Bajo esa razón, señor magistrado, consideramos que la locución de entrar al fondo del asunto, es decir, establecer si es un juez competente o no es un juez competente, si es que ha habido en este caso un exceso por parte de las fiscales en su oportunidad para ingresar en el ámbito del secreto de comunicación de un juez supremo, aún teniendo conocimiento, no podría ser examinado por vuestra judicatura en este acto, porque entraría a examinar la resolución judicial en el fondo. Y eso está, en este caso, proscrito por la tutela de derechos. Tendría que decir o hacer una suerte de juez de apelaciones y establecer si las resoluciones judiciales que fueron emitidas en esa oportunidad tenían o no el mérito. Como se ha dicho, en la carpeta fiscal 8-2018, ya este asunto ha sido debatido y ha sentado en este caso que las resoluciones judiciales son lícitas, en este caso han sido dadas de acuerdo a ley, y dos,
que en este cuaderno de expediente, en esta carpeta 8-2018, estos elementos de convicción han sido recabados y surgen sus efectos, no han sido excluidos. Entonces sería una incongruencia decir que en el cuaderno 8-2018, en el expediente carpeta fiscal 8-2018, estos elementos de convicción, elementos probatorios, forman en este caso prueba lícita, y en el otro cuaderno, que es la 32-2022, es de carácter lícito. Tendría una relación contradictoria por el mismo juzgado. Entendemos por un asunto de coherencia y por haber sentado ya una pauta y un criterio de vuestra judicatura, el asunto está más que resuelto, indicando además, y con esto concluyo, que la resolución no indica un ámbito de interpretación del asunto que se somete a competencia, sino se declara nulo por una situación de falta de motivación, por un desvío en responder a las partes respecto a sus pretensiones, que vendría a ser en este caso lo que es indicado en su momento, que debe responder si es que hay o no otra decisión judicial sobre estas interpretaciones, y la Fiscalía ha indicado que sí las ha informado. Entendemos que tiene por cumplido y por lo tanto el criterio no ha cambiado y en consecuencia debería declararse infundada la petición de la defensa. Es todo. Gracias, doctor. Doctor Macera tiene el uso de la palabra por 6 minutos para concluir. Sí, señor juez. Vamos a iniciar por el argumento de improcedencia planteado por el representante del Ministerio Público. Cuando nosotros nos referimos a prueba, debemos efectuar o establecer que el término prueba en el proceso penal es un tema polisémico. Es decir, más allá de las diferencias que pudo haber hecho el representante del Ministerio Público, cuando nos referimos a prueba en sentido amplio, es decir, toda información, todo dato que te permita formar convicción. O sea, discutir eso para pretender declarar improcedente nuestro pedido de tutela de derechos no tiene sentido. Pero además de eso, señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria, si el Ministerio Público quiere ser demasiado formalista, ellos vienen utilizando elementos de convicción, válgase decir, registros de comunicaciones derivados de un levantamiento del secreto de las comunicaciones contra un alto funcionario sin existir resolución judicial de un juez supremo, para abrir investigaciones preliminares y preparatorias. Es decir, son elementos de convicción para iniciar una indagación preliminar e incluso el procesamiento. Entonces, ¿son elementos de convicción? Obviamente. Ahora bien, nos hace referencia a que ya habría una resolución que es la 40 recaída en el expediente 8-2018, donde ya ha habido un pronunciamiento por parte de vuestra judicatura y por tanto habrían pronunciamientos contradictorios. En esa carpeta fiscal, señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria, se analiza el fondo de la afectación al juez legal, principio de legalidad, se hace un pronunciamiento se hace un análisis sobre el fondo de la controversia. No hubo ningún análisis respecto a la controversia o al objeto de la controversia. Y además, el objeto de la tutela de derechos eran elementos de convicción distintos. Nosotros solo se pidió en aquella oportunidad el reexamen de determinados registros de comunicaciones que se estaban utilizando en esa carpeta. Esta tutela de derechos es para declarar la ilicitud de los elementos de convicción que se vienen utilizando en la carpeta 32-2022. Así es que es totalmente distinto. Asimismo, señor magistrado, con lo que señala el representante del Ministerio Público, y nosotros no vamos a entrar a discutir las resoluciones emitidas por el primer juzgado de investigación preparatoria del Callao, porque ese no es el objeto de nuestra tutela. El objeto de nuestra tutela es, claro, existe o no existe resolución emitida por un juez o un vocal titular, como lo señala la norma, o un juez supremo de investigación preparatoria titular que autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones de mi defendido. ¿Existe o no existe? Y el representante del Ministerio Público nos ha dado la razón y dice que no existe. Lo que existe es una resolución o 3 resoluciones del Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao. Entonces, con esa argumentación nosotros consideramos
que en esta investigación, en la carpeta 32/2022, señor magistrado, se ha acreditado de manera flagrante la vulneración al principio o al juez legal, principio de legalidad penal y procedimiento predeterminado por ley. En ese sentido, señor magistrado, nosotros consideramos que debe declararse fundada nuestra tutela de derechos y emitirse un pronunciamiento sobre el fondo, sobre lo que es objeto de tutela de derechos. El reclamo de que en el presente caso no existe resolución judicial emitida por un juez supremo de investigación preparatoria en contra o que haya autorizado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de un alto funcionario público. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Chinchay, tiene uso la palabra también por 7 minutos. Muy bien, primero, señor, ese tema de la prueba en sentido amplio se desmolona con una sencilla constatación. Imaginemos que nosotros presentemos acusación y digamos que no hay que hacer absolutamente ningún debate y que solamente deberíamos limitarnos a las actas de transcripción o a escuchar estos audios, tal como se han hecho en la investigación. Y que así, tal como están en la investigación, sin que haya ninguna actuación probatoria oral en la sala penal especial, ya se emita una sentencia. Y todos sabemos que eso sería plenamente inadmisible. Eso tiene que presentarse y actuarse en el debate del juicio oral, y si no, no sirve para absolutamente nada en términos de una sentencia de fondo, con lo cual eso de prueba en sentido amplio creo que no merece ser atendido. El tema de que sean elementos distintos, ya lo he dicho, parece que no me dejé entender claramente, se trata de la misma clase de actos o elementos de convicción. Y como ha dicho muy bien el señor procurador, sería absurdo pensar que la misma clase de elementos de convicción ingresados a la carpeta 08/2018 y a esta carpeta de la misma manera, ya resulta que allá son lícitos y acá serían ilícitos, lo cual sencillamente tampoco merece ninguna atención. Sobre la exigencia de que tiene que haber un juez supremo que decida, repito, si es que las señoras fiscales provinciales hubieran sabido que se trataba de un juez supremo antes de que se produjeran las intervenciones autorizadas por un juez, y sabiéndolo, ¿no? Sabiendo que era, entonces se hubieran dirigido pues a un juez supremo para que éste emita, sí, eso sería plenamente atendible, pero repito, ese argumento de adivinación no ha sido recogido en ninguna resolución judicial y entendemos que no puede ser recogido en ninguna resolución judicial porque no se le puede exigir a nadie ser adivino. Y lo del principio de legalidad que se habría vulnerado, como muy bien ha señalado el señor procurador, se ha vulnerado el principio de legalidad frente a, ¿se puede decir eso frente a resoluciones firmes? O sea, las resoluciones que autorizan que ese material ya sea incorporado a esta carpeta de una Fiscalía Suprema para que sean parte de una investigación hecha por una Fiscalía Suprema. Eso es por una decisión judicial. Sobre esas decisiones judiciales, ellas tienen el carácter de firmes. Ya, sobre eso se puede decir que vulneran el principio de legalidad. Si todavía estuvieran por cuestionarse, por apelarse, bueno, la defensa tiene el derecho a reservarse in pectore su calificación de que esto podría ser una resolución ilegal y que obviamente la ilegalidad habría que verla en la apelación. Pero no, son resoluciones firmes y por lo tanto no tiene ningún asidero decir que una incorporación de estos elementos de convicción, no pruebas, ¿no? Elementos de convicción a esta carpeta, hechas por una resolución judicial, bueno, 3 en realidad, firmes, no puede ser calificado pues como vulnerador del debido proceso o que vulnera los derechos fundamentales del señor Linostroza. Razón por la cual nos reiteramos en nuestra pretensión de que se declare infundada, primero improcedente
y si su despacho no fuera del parecer, subsidiariamente que se declare infundada esta tutela. Gracias, señor. Doctor Fernández, para concluir. Sí, señor magistrado. En la última participación de la defensa se define o se redondea su pretensión. Se cuestiona en el fondo y en realidad la competencia judicial del juez o los jueces que en su oportunidad emitieron la autorización del levantamiento del sector de las comunicaciones del señor, que no se conocía su nombre, César Nostroza Pariachi, en su momento. Es la competencia la que se cuestiona. Entonces, bajo esa definición, en esta resolución de apelación, la 125/2024, en el fundamento 4.3, que se replica ya en varias resoluciones que también este juzgado ha emitido y también la sala penal permanente y en su oportunidad la sala penal especial, han recogido, pues no es controvertido, que la tutela de derechos se está dirigida a cuestionar actos del fiscal y de la policía, los excesos que se le atribuyen gratuitamente, en este caso, al imputado. Esos excesos de la fiscalía y de la policía son controlados a través de la tutela, pero no una resolución judicial. Es decir, el camino, la vía para cuestionar la resolución judicial, como se ha sostenido por esta judicatura en su oportunidad, se hace a través de una apelación. En la apelación se cuestiona la competencia, se cuestionan los vicios de procedibilidad, vicios en el proceso, debido proceso, en este caso invocando el mismo nulidad, o el fondo, los vicios injudicando, que eventualmente podrían ser o decantar una revocatoria de resolución. Pero sobre todo el asunto de la competencia es asunto que se debe debatir en un recurso de apelación. Y como ya se ha dicho en su oportunidad, es un asunto cerrado. Ya se han interpuesto en este caso los recursos de oportunidad, se ha agotado la vía para esa situación, ya tampoco es controvertido, y también el reexamen, que también fue materia de pronunciamiento de esta resolución, que dijo la sala penal especial permanente, que no es el ámbito de competencia, también ha sido resuelto. Entonces, entendemos, a criterio de la Procuraduría, el cuestionamiento de fondo y en realidad que hace la defensa es un asunto de competencia que de ningún modo podría ser ventilado en una tutela de derechos, porque las resoluciones que han sido emitidas hoy son firmes, no han sido declaradas nulas, inválidas o insubsistentes, y por lo tanto toda autoridad, sea judicial o administrativa, está obligada a cumplirla. En esa medida, la Fiscalía, al tomar esas comunicaciones, resultados de comunicaciones o esas resoluciones judiciales autorizadas y vigentes, no incurren en ningún exceso. Lo contrario sería desconocerlas y en ese caso sí incurriría en un exceso porque no las tendría en cuenta a pesar de que han sido declaradas o autorizadas por juez, en este caso competente. Por esa razón consideramos una razón sustancial que la petición es improcedente. En todo caso, si es que vuestra cultura ingresase a examinar el fondo, sería también infundado. Es todo. Gracias. Señor Nostroza, le voy a dar 3 minutos para escucharlo, por favor. Gracias, señor juez supremo. Realmente me siento consternado, entre comillas, sobre la justicia en mi país, sobre todo de los operadores jurídicos. Voy a referirme a la intervención del señor fiscal, que es reconocido académicamente por la comunidad jurídica peruana. Yo no entiendo cómo puede defender la validez de resoluciones judiciales de un juzgado del Callao cuando no es motivo del debate. Cualquier juez de la República puede ordenar el levantamiento del secreto de las comunicaciones hasta el presidente de la República y sencillamente eso no vale, no tiene existencia jurídica. Acá no estamos debatiendo la validez o no de las resoluciones judiciales del Callao, como erróneamente dice el procurador. Lo que pasa es que se están escudando en esas resoluciones para defender el caso porque no tienen caso y nunca van a tener el caso, porque acá se violó flagrantemente el derecho fundamental al secreto de mis comunicaciones. Ya lo dijo mi abogado. El artículo 99 de la Constitución y el artículo 2 de la ley 27399 dice taxativamente que solo puede levantarse el secreto de las comunicaciones, limitación de derechos fundamentales, de un juez supremo por un juzgado supremo a pedido del fiscal de la Nación. Eso no se ha cumplido. Por lo tanto, cualquier grabación que ha hecho cualquier juez de la República contra el que habla es nulo ipso iure. ¿Y cuál es la vía para extraer ese material probatorio de un proceso? La tutela de derechos. Y en eso creo que no han discutido, la Fiscalía Suprema no ha dicho que no es el medio o la vía procesal correspondiente, porque están las apelaciones 76 y 162 que claramente definen
que es el medio apropiado para extraer la prueba ilícita. Sobre la opinión del señor fiscal supremo que dice que no es prueba, digamos formalmente, claro, prueba es aquella actuada en juicio con la garantía del contradictorio, etc. Pero un momento, el legislador nunca ha dicho de que la prueba se puede excluir solo cuando se incorpora en el juicio. ¿Para qué vamos a actuar en el juicio si es prueba ilícita? La fiscalía dice, están adivinando que nosotros vamos a ofrecer esa prueba. ¿Lo van a ofrecer o no lo van a ofrecer? Usted sí. Ingenuo, señor, pensar que no lo van a utilizar. Ya me han acusado, hace poco, la misma Fiscalía Suprema, utilizando estos mismos elementos de convicción. Entonces, ¿es necesario todavía esperar que haya juicio para excluirlo? No. La ley no dice en qué momento se debe excluir. Es más, la Fiscalía lo ha utilizado como prueba para pedir medidas coercitivas. Yo tengo orden de prisión preventiva en base a los audios. No existe ningún otro elemento de convicción. Entonces, yo creo que en ese tema, usted espero que haga un razonamiento jurídico conforme a la Constitución y la ley. Ahora, sobre el reexamen. Dice la Procuraduría, ya eso se ha visto en el reexamen. Un momentito. Cuando usted vea su resolución, señor Juez Supremo, ya lo he mencionado, dice que en el reexamen del resultado de las grabaciones solamente se examina el plazo. Solamente el plazo y la formalidad. Nunca se ha pronunciado si es legítimo o legal. Además, vuelvo a repetir, ¿por qué me sacan aquí, en este debate, resoluciones del Callao? Nosotros no tenemos nada que ver con las resoluciones del Callao. Y si tanto se apegan y se aferran en la Fiscalía y la Procuraduría, usted lea las resoluciones judiciales. ¿Está mi nombre y apellido? No lo están. ¿Tengo la condición de investigado? Tampoco lo están. Entonces, ¿cómo usted podría validar? Porque si me declara infundada la tutela de derechos, significa que va a validar esos audios que provienen de un juez X, no del juez legal, no del juez constitucional, y por lo tanto se violó el debido proceso. No hay que tener temor en aplicar la norma constitucional y legal. Hay que resaltar que nuestro país respeta los derechos fundamentales, que hoy está tan venido a menos y ha sido duramente criticado a nivel internacional. Así que yo ruego a usted, señor juez, que resuelva conforme a la Constitución y deje de lado los argumentos pueriles tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría. Muchas gracias. Gracias, señor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se declare fundada la tutela de derechos presentada y se excluya como prueba ilícita los registros telefónicos vinculados con la carpeta fiscal 32/2018. Y los argumentos de la Fiscalía que solicita que se declare improcedente, de evaluarse o infundada en todo caso, así como comparte el mismo criterio de la Procuraduría. Dicho ello, voy a evaluarlo, esperaré la resolución correspondiente que será notificada a las casillas. Siendo las 10:24, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.